Pedro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta, los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a nuestro programa del Relatornauta aquí en Radio Caput, en la maravillosa sintonía de YouTube y del streaming de Radio Caput. En un día testimonial, por cierto, para los argentinos. En un día que nos pone de cara a definiciones que son que deben ser contundentes y que son decisivas de cara a nuestro futuro. Vean esta foto que acaba de iluminar la agenda periodística de la Argentina, ¿no es cierto? Una foto que se acaba de dar hace instantes nomás en Nueva York, donde se está desarrollando la reunión anual de las Naciones Unidas y donde allí fue el presidente de los argentinos desesperado a abrazarse al imperio, desesperado a abrazarse a Donald Trump y a la ayuda que le pueda dar Donald Trump para evitar la caída precipitada de su gobierno. No podía faltar Karina, ¿no? Que seguramente le pidió el 3% cuando venga la ayuda, si es que viene. Por el momento solo han sido anuncios, saludos protocolares de ocasión y un apoyo irrestricto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que él está con la reelección del actual presidente argentino. Me parece que se confundió, señor Donald Trump. Usted no tiene nada que hacer en la Argentina, ni opinar nada sobre qué es lo que deben votar los argentinos. Eso mucho menos, por supuesto. Una intromisión inadmisible, asquerosa, vergonzosa, propia del coloniaje. Y ya lo decía don Arturo Jaureche. Es peor, es mucho peor el criollo que nos vende que el gringo que nos compra. Por eso, hoy más que nunca cobra vigencia esa frase de Jaureche. Aquí hay un criollo, si es que lo es, que nos está vendiendo y nos está vendiendo por monedas. Que vaya a saber cuántas monedas van a ser. Pero la responsabilidad a esta hora, sin lugar a dudas, es del pueblo argentino. El pueblo argentino no puede admitir esto, no puede admitir esta entrega, este vasallaje. No puede admitir que un presidente imperial como lo es Donald Trump se inmiscuya en los asuntos argentinos y nos diga qué es lo que tenemos que votar.
Por eso la movilización a estas horas es fundamental. El Parlamento también debe recoger el guante y hacerse oír. El Parlamento argentino, que es el principal lugar donde reside la voluntad popular, porque ellos han sido elegidos por el voto de todos los argentinos. A esta hora deben pronunciarse y deben pronunciarse contundentemente, porque en definitiva lo que estamos viendo es lo mismo de siempre, la misma disyuntiva de siempre. Patria sí, colonia no. Con Giorgetta, sí. Por eso yo creo que es fundamental que nos expresemos en las calles, que nos expresemos en los lugares donde corresponde hacerlo. El Parlamento argentino es uno de ellos, y repudiemos esta foto que vemos una vez más, que acaba de darse allí en Nueva York, que es la foto del coloniaje, de la entrega. Y aunque quede de modé, aunque parezca que ya pasó mucho tiempo de aquel Braden Perón, lo cierto es que la disyuntiva de los argentinos vuelve a ser la misma de siempre. Patria sí, colonia no. Patria sí, colonia no. La misma disyuntiva de los argentinos. Y los argentinos vamos a tener que volver a decidir pronto. En octubre se da la posibilidad de dar un mensaje contundente, explícito, de que no queremos saber nada con este coloniaje que se nos ofrece una vez más, y lo que es peor, esta vez por monedas, que son 30.000 millones de dólares para vender una nación, que son 30.000 millones de dólares para vender la soberanía de los argentinos, y ni que hablar de los recursos naturales. Por eso, nuestro total y absoluto repudio a esta foto que acaba de darse en la ciudad de Nueva York. Y bueno, ¿qué consecuencias traerá en lo económico? Vamos a consultarlo a Juan Valerdi, que es un verdadero especialista, economista y profesor, además, por supuesto, universitario, que ya está comunicado con nosotros. ¿Cómo te va, Juan? Soy Javier Vicente, aquí en Radio Caput. ¿Qué decís? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, estimado? ¿Cómo estás? Bueno, aquí mostrándole a la audiencia la foto que hace instantes se acaba de sacar el presidente argentino allí en Nueva York con un Donald Trump que incluso llamó a la reelección del presidente argentino en una verdadera entrega, ¿no? Una vez más. Pero bueno, ya lo decía Jaureche, es peor el criollo que nos vende que el gringo que nos compra, Juan. Es así, obviamente Trump siempre exagera y ya hemos visto cómo puede decir que alguien es un ídolo y después entregarlo sin ningún tipo de problema. En su presidencia anterior así se vio, y Estados Unidos en general también hace eso, con los mismos que él levanta, Estados Unidos los levanta, después los mete presos o los manda a matar, como pasó con Noriega y con muchos otros. Entonces, no hay que preocuparse tanto porque a Milei le esté yendo bien en Estados Unidos ahora, pero sí hay que preocuparse porque lo están salvando de que esta semana se lo llevaran puesto los mercados. Han cambiado las expectativas, que no quiere decir que haya cambiado la situación real, y por ahora los mercados están eufóricos con un Milei que está reuniéndose con Trump, con el secretario del Tesoro y demás. Pero lo último que vi yo en las noticias, aunque hoy estoy en un continuado de notas, digamos, y no puedo mirarlas tanto, es que por ahora le están dando apoyo, pero no plata. No sé si vos tenés novedades, te escuché recién que hablabas de 30.000 millones, pero no sé de qué. No, 30.000 millones es lo que se dice, lo que se comenta, pero no hay nada al respecto, no hay nada oficial. Hoy, por lo pronto, el presidente Trump no expresó de ayuda monetaria alguna, ¿no? Solamente el respaldo. Peor todavía. Acabo de escuchar en la conferencia que está dando vueltas por internet, cuando Trump habla sentadito al lado de Milei, le da ahí un título, supongo, de chupamedia honorífico o algo así, y decía, el literal en inglés dijo, no, una periodista le dice, ¿le van a dar un salvataje? No creo que necesiten un salvataje, dijo Trump, y esquivó el tema y no dijo, sí, le vamos a dar toda la plata que sea necesaria. No,
Dijo, no creo que necesiten un salvataje. Literal. Ese es un tema que modifica el escenario, porque bueno, todos nos habíamos quedado con las palabras del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que había dicho, daremos lo que se necesite en esta situación, ¿no? En realidad, Scott Bessent dijo, usaremos todos los instrumentos a nuestra disposición, como swap o compra de bonos de la Argentina, para hacerlos subir y avisarle a los amigos y a los grandes fondos que manejan Estados Unidos qué tienen que comprar, porque están por hacerlo subir desde la reserva y demás, pero no dijo un préstamo, no lo mencionó entre los instrumentos, un préstamo. El swap, de alguna manera, ya lo conocemos por lo que hemos hecho con China, es parecido a un préstamo, pero no es lo mismo, tiene mucha menos disponibilidad libre, y en principio lo que se está diciendo mucho es que lo que va a hacer Estados Unidos y en la reserva es de alguna manera dar certeza sobre el cobro de las deudas que vencen el año que viene, que obviamente tiene que ver con los acreedores de esos mismos fondos que mencioné antes y que manejan Estados Unidos. No es que le están por dar un par de miles de millones de dólares ahora para que venda ahora y se quede tranquilo el mercado, que hoy por hoy está tranquilo porque muchos que habían salido volvieron a entrar, como pasó en abril cuando le prestó plata el Fondo Monetario, porque seguramente las grandes exportadoras a las que Milei les está tratando de regalar 1.000 a 2.000 millones de dólares por bajarle las retenciones a cero, le prometieron meter dólares estos días para después llevárselos, obviamente, como van a hacer con esos que entren por la exportación. Entonces, es una euforia temporaria que hay que ver cuánto dura, ¿no? Claro, pero la verdad que es una verdadera impudicia esto que está haciendo el presidente argentino, porque en definitiva es tomar más deuda para mantener un sistema económico, en este caso un sistema cambiario que ya ha dado muestras de un absoluto y total agotamiento y que no le sirve a la economía argentina. ¿O me equivoco, Juan? El sistema cambiario y financiero no le sirve a la economía argentina de la última etapa, desde que Martínez de Oz sacó la ley de entidades financieras, o sea, creó la ley de entidades financieras totalmente vigente e impoluta hasta el día de hoy. Martínez de Oz, o sea, no hubo un nunca más económico, y esto ha quedado plasmado en qué ha pasado con el ahorro de los argentinos sistemáticamente, que se lo han fugado y se lo han robado de afuera. Y es lo que está pasando ahora, y hay mucha gente que tiene la plata en el banco y está tranquila, y yo creo que está muy equivocada. Así como mucha gente que votó a Milei pensando que les iba a ayudar en su vida cotidiana y ahora no llegan a fin de mes, pero le están dando tiempo. Bueno, hay que ver cuánto pueden vivir con la promesa de Milei, ¿no? Vos decís que hay que estar preocupado más allá de cualquier ayuda monetaria que pueda llegar y que le pueda servir al gobierno como para estirar los plazos de este atraso cambiario hecho adrede. Estados Unidos necesita un felpudo en Latinoamérica. Brasil ha dado muestras claras de que no es un felpudo y de que está perfilándose como potencia regional y que está haciendo la suya con los BRICS y con muchas otras cosas. Por eso lo está sancionando Estados Unidos. Y la Argentina es otro de los grandes países de Sudamérica, y entonces un felpudo como Argentina le viene bárbaro para tener injerencia en la región y para boicotear cualquier cosa que implique una unión de América del Sur, y para esto no hay nada mejor que algo que viene dando vuelta desde la convertibilidad, que es la dolarización. Si quieren hacer la dolarización para dejarnos engrampados con Estados Unidos por décadas, aunque sea el momento en el que viene en una decadencia clara y fuerte, para implementarla van a tener que hacer una mega devaluación y una dolarización con un nivel de reparto de los ingresos que va a ser peor que el actual, donde una parte muy importante de la población no llega a fin de mes. Bueno, eso para hacer la dolarización tendría que empeorar, y ahí queda cristalizado, con precios delirantes en dólares y salarios africanos. Pero una dolarización le exigiría una ayuda un poco mayor a 30.000 millones de dólares, me imagino, ¿no? Depende cuánto devalúes antes de hacer la dolarización y cuál sea el tipo de libertad financiera que des en los primeros momentos. Lo que sí está claro es que no salís más de la dolarización, te puede llevar décadas salir, y lo sabe bien Correa cuando gobernó en Ecuador, y lo sabe bien Salvador, y los pocos países que han caído en esa trampa, y que es la mejor forma de asegurarse de mantener un felpudo permanente en Latinoamérica. Claro, pero ¿soporta el gobierno una mega devaluación previa a la dolarización? Desde el punto de vista político lo pregunto, ¿no? No, previa no, simultánea. O sea, si lo hacen, lo van a hacer simultáneamente, y eso respaldado por Estados Unidos y con un préstamo de Estados Unidos del Tesoro y con un tuit de Trump que dice lo que dice, uno del secretario del Tesoro que dice lo que dice,
obviamente a la clase política argentina la pone entre la espada y la pared el carpetazo gringo o inventado o guardado bajo 7 llaves, y las muestras de lawfare en la Argentina y en Brasil han dado muestras claras de eso. Pero la diferencia es que en Brasil ahora Estados Unidos está pidiendo una absolución de Bolsonaro porque es amigo de ellos, y en el caso de Lula fue la propia justicia de Brasil la que dijo que todo el caso de Lula con ese departamento en dúplex en Guarujá era un delirio y lo anuló. La propia Corte Suprema, cosa que obviamente en la Argentina está lejos de concretarse porque la Corte Suprema sabemos el nivel que tiene, el nivel patético que tiene de discusión del poder, ¿no? Claro, claro. Advierto entonces de tu palabra, Juan, que el tema puede ser más grave de lo que uno se imaginaba, ¿no es cierto? Porque bueno, pensando en una ayuda extraordinaria en este momento del Tesoro de Estados Unidos, uno se podía imaginar el hecho más que nada de ganar tiempo, de que se llegue con este dólar barato a las elecciones de octubre y después vemos, pero ya el planteo aquí es mucho más importante y más crucial para los argentinos, si es que se llega a dar, Juan. De todas las noticias que hubo ayer y hoy, lo más importante son los tuits de Trump y del secretario del Tesoro diciendo que la Argentina es un socio estratégico fundamental y que lo van a bancar a Milei a morir. Eso quiere decir que Estados Unidos no disimula que quiere en América del Sur un felpudo que le sirva de plataforma si es necesario para tener bases en la Antártida, en Ushuaia, que es el paso bioceánico, para quedarse con el litio que podría necesitarlo China para su desarrollo, para manejar el río Paraná, para manejar el Atlántico Sur donde están los pesqueros chinos, y para hacer todo lo que tenga que hacer en la parte más importante de América del Sur respecto de la relación con China en muchos sentidos. No la única, pero una de las más importantes. Qué bárbaro, porque yo me imagino una dolarización en un país como la Argentina, que no es símil a Ecuador, que tiene una estructura productiva distinta, porque la dolarización en este caso arruinaría a muchos sectores productivos de la Argentina. El turismo ni que hablar, al propio campo también lo pondría prácticamente en jaque. Ya vimos lo que pasó en el periodo de los 90 del 1-1, donde se terminaban arrebatando los campos. Lo mismo todo el aparato productivo vinculado al sistema exportador. Digamos que sería gravoso para muchos sectores de la economía argentina una dolarización, Juan. El problema del sistema productivo argentino, Milei y Caputo se están encargando de resolverlo, lo están destruyendo. Y les importa 3 carajos la industria, el empleo o los 45 millones de argentinos. Lo único que vinieron a hacer es trabajar para quienes quieren saquear la Argentina y convertirla en un país latinoamericano que se parezca a una estancia y no a un país desarrollado como Brasil. Eso es lo que quieren y lo están logrando con éxito. Vamos a tener que luchar mucho entonces, los argentinos que creemos todavía en la patria, como para poder evitar esto, ¿no? Nos esperan muchas jornadas de lucha, por lo visto. Sí, y pocos exponentes de la clase política que tengan suficiente coraje para confrontar con Estados Unidos y suficiente cola limpia como para no estar preocupados por los carpetas. Claro. Sí, pero ¿sabés qué me parece más grave? Que esto que vos señalás no lo está viendo la clase política, porque si por lo menos lo estuviesen viendo y no tuvieran el coraje, bueno, pero no lo están viendo, ¿eh? Pero estimado, claro que lo están viendo. Lo que pasa es que no lo van a decir en la radio porque ya el solo hecho de mencionarlo implica estar molestando a los intereses de Estados Unidos. Así que no tenga duda que la mayoría ya lo vieron, porque puede haber algunos que les falle un poquito, pero de tonto no tienen un pelo, y de instinto tienen mucho. Así que todo esto ya lo están calculando. Ya te digo, el tuit del secretario del Tesoro y el tuit de Trump hoy dejan bastante claro esto que estoy diciendo yo respecto del juego geopolítico y de cuál es el margen del Congreso de acá para adelante. Claro, o sea, claro. No sé si es proyectable para adelante lo que hizo el Congreso en estos últimos tiempos, después de que Estados Unidos dice, lo bancamos a muerte a Milei y queremos su reelección y la Argentina es estratégica y Estados Unidos está mirándote con lupa. Por ejemplo, si fuera diferente de esto que yo digo, esta semana o la próxima podrían juntarse diputados y senadores y voltear el DNU del regalo de los 2.000 millones de dólares a las agroexportadoras. Claro. Simplemente con que se expidan diputados y senadores en contra de ese DNU, se cae, aunque no modifiquen el reglamento actual. Sí, sin embargo, yo no los veo. Están diciendo que van a remover al jefe de gabinete por la ley un voto de censura. Sí, por un voto de censura, algo así, una moción de censura.
pero yo no sé si van a juntar los 129 votos que necesitan. Claro, y Porque, la única que puede alertar esto y oponerse está presa, ¿no? Que es Cristina. alertar sí, oponerse no, porque en realidad no tiene desde dónde desde el punto de vista institucional. Y está claro además que a Milei le importa tres carajos la institucionalidad del Congreso, o lo que dicte, o el veto que voltee, o el DNU que voltee, ¿no? Claro, claro. La verdad me dejás más que preocupado, Juan, porque además nos abrís la cabeza sobre qué está detrás de todo esto, porque uno va tratando de hilvanar, ¿no?, las situaciones, a ver qué es lo que está detrás de todo esto. Muchos pensaban, bueno, va a haber entrega de soberanía a México en su momento, cuando se le concedió ese préstamo extraordinario del Tesoro, se le pidieron acciones del petróleo, de la empresa mexicana, de Pemex, pero esto es distinto, esto ya es directamente convertirnos en una especie de estado asociado, al mejor estilo Puerto Rico, ¿no? Pero asociado no para bien, sino para mal. Estado asociado comparado con lo que estamos viendo es un lujo. Yo diría más bien colonia pedorra africana. Claro, claro, de terror, de terror. Bueno, Juan, gracias por alertarnos, gracias por ponernos en conocimiento de qué está detrás de todo esto, ¿no? De todos modos, no me extrañaría que Milei ponga las garantías, como garantía de ese préstamo del Tesoro, alguna cosa como acciones de YPF o recursos del Estado Nacional y demás. Claro, claro. Juan Valerdi, gracias y la seguimos en cualquier momento. Abrazo grande, hasta la próxima. Bueno, Juan Valerdi, ¿no? Atentos a lo que dice Juan, ¿eh? Aquí detrás de todo este vasallaje, detrás de todo este coloniaje, está la idea de Trump y de los Estados Unidos de colonizar la Argentina definitivamente a través de la dolarización, lo que evidentemente nos llevaría a una situación de quiebre del sistema productivo argentino y convertir a este país en lo mismo que es Ecuador hoy en día, ¿no? Ecuador hoy en día es un país sometido al narcotráfico, producto de esa dolarización, totalmente dependiente de los Estados Unidos, con una economía monoproductiva que deja fuera prácticamente al 70-80% de la población. Gravísimo, gravísimo. Tenemos que poner el alerta en esto más que nunca, ¿eh? Más que nunca, patria o colonia, más que nunca. El pueblo argentino tiene en sus manos la posibilidad de o rechazar esto terminantemente en las calles o de convertirnos definitivamente en colonia y en vasallaje de los Estados Unidos. Y mucho de esto nos los alertó en su momento el general Perón cuando dijo unidos o dominados. El 2000 nos encontrará unidos o dominados. Ya estamos en el 2025 y pareciera ser que estamos más dominados que nunca. Por eso siempre hay que hacer memoria. Es fundamental la memoria porque sin memoria los pueblos no tienen futuro. Y un día como hoy, justamente, se producía el regreso definitivo del general Perón a la Argentina cuando ganaba las elecciones del año 73 con 62% de los votos. Y ese fue el regreso definitivo porque fue el fin de la proscripción que duró más de 18 años y en la cual, por supuesto, tuvo mucho que ver a aquel Estados Unidos de Brader en su momento y después de la Revolución Fusiladora, ¿no? Recordemos aquella jornada inolvidable de hace 62 años cuando el general Perón volvía definitivamente a la presidencia de los argentinos y ganaba con el 62% de los votos la elección de aquel entonces. ¿Qué supone después de 17 años volar sobre su patria? Naturalmente que presupone un alto grado de felicidad de poder regresar al país después de tantos años de extrañamiento. Luego de 18 años de proscripción y habilitado por las renuncias del presidente Héctor Cámpora y el vicepresidente Vicente Solano Lima, electos el 11 de marzo de ese mismo año, Juan Domingo Perón triunfa ampliamente en las elecciones presidenciales con el 61,85% de los votos sobre el 24,42% de la fórmula radical y el 12,19% de la Alianza Popular Federalista de Francisco Manrique. Mucho el trabajo que hay que realizar en la Argentina. Es mucho el trabajo que hay que realizar, pero si los argentinos me ayudan,
será mucho más fácil y más corta la tarea. Perón se hará cargo del país en un contexto internacional complejo y una situación política interna signada por la violencia, producto de los largos años de dictaduras y mandatarios títeres del poder militar o de escasa representatividad popular. Fallecerá luego de 10 meses de gobierno. Muy bien, ahí estaba el recuerdo para esa jornada del 23 de septiembre del año 73, cuando Perón obtenía la tercera presidencia y volvía definitivamente a ser presidente de los argentinos. Poco tiempo después sabemos lo que pasó, ¿no? Falleció y quedó María Estela Martínez de Perón al frente del gobierno, quien había sido su acompañante en la fórmula. Vamos a charlar ahora con Santiago Giorgetta, titular de la consultora Proyección. Ustedes lo conocen bien, hombre de opinión pública, de encuestas. Hace varios meses nos anticipó el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, aún antes de los audios y de todo lo que fue pasando y que derivó en ese triunfo contundente del peronismo y del gobernador Kicillof. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Qué decís? Gracias por atendernos. Soy Javier Vicente, aquí desde Radio Caput. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Gracias por la presentación. Bueno, están pasando cosas, ¿no? Y los escenarios políticos se modifican y evidentemente el gobierno hoy celebra este apoyo de Donald Trump, apoyo político por ahora, se supone que monetario. ¿En qué puede cambiar el escenario que por el momento, por lo que vemos, incluso en las encuestas que vos también das a conocer, es bastante complicado para el gobierno, ¿no? A ver, lo que puede cambiar de escenario es lo que podría llegar a pasar en caso que el gobierno no reúna los dólares que está gastando, o está mal gastando, y que tenga un problema estrictamente económico financiero de una corrida cambiaria. Ese escenario es el que está evitando, no un escenario que nosotros venimos viendo en las urnas, o en la intención de voto, o en la imagen del presidente, o en la valoración de la gestión. Digo, bien vos decías recién de que te veníamos anticipando un escenario complejo para el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires, antes que salgan los audios de Español o la causa de corrupción en el Andí. Y eso lo veníamos viendo porque en términos sociales, económicos, la gran mayoría de los bonaerenses la estaba pasando muy mal. No cambió esa situación. Fíjate, mira, yo me acordaba hoy que había hace poco una medida del gobierno de baja en las retenciones y que todos estaban especulando con que esa baja en las retenciones iba a tener un impacto electoral enorme, sí, porque me acuerdo. la gente iba a ver cómo a partir de esa baja de retenciones iba a mejorar su situación económica. Y fíjate que el peronismo termina ganando la cuarta sección electoral, en la séptima sección electoral, y no hubo no solo no hubo una mejora para Libertad Avanza en términos electorales, sino que hubo una paliza, una derrota contundente por parte del peronismo que logró vencer a la Libertad Avanza por una cuestión muy sencilla. Está logrando representar nuevamente a la gran mayoría descontentas por la situación económica. La verdad, toda esta situación no tendría por qué mejorarle la performance electoral a Javier Milei, sobre todo porque quienes se van a ver beneficiados, si querés, de esta baja retención es totalmente electoralista. Si querés, una forma muy burda de distribuir los recursos de los que menos tienen hacia los que más tienen, que la verdad es que son muy poquitos los que votan, los que se van a ver beneficiados de esos recursos. Es cierto, el otro día hablábamos con alguien que justamente es del interior productivo y él me decía, mirá, una ciudad como Pergamino tiene 600 chacareros. Después tiene jubilados, tiene empleados del Estado, tiene docentes, como en cualquier otra ciudad de la Argentina. Y ellos están afectados por el ajuste como no están afectados todos, ¿no?
Sí, por eso veo que están haciendo análisis siempre muy superficiales de lo que pasa sobre la macro, sobre las variables económicas, o sobre estos acuerdos que pueda llegar a tener o no la Libertad Avanza con otros sectores y que después, cuando uno eso lo pone en contraste con la realidad, no encaja. Es como una pieza, tratar de encajar círculos en un cuadrado, ¿viste? Con los juegos de los nenes chiquitos que están aprendiendo la motricidad fina. Bueno, y eso es, me parece, porque el gobierno es un gobierno que no ve la realidad, que no la quiere ver a la realidad, ni le interesa. No le interesamos la gran mayoría de los argentinos, no sabe lo que sale un kilo de nada, un kilo de papa, un kilo de carne, un kilo de verdura, de fruta, lo que sale un kilo de pan. Entonces, con esa dinámica, bueno, veremos qué pasa de acá al 26 de octubre. En provincia de Buenos Aires estaremos atentos a ver si el padrón electoral crece, si ese padrón electoral crece, con qué motivación crecen los que van a votar, los que nos dicen que van a votar. Y a nivel nacional le fue muy mal el peronismo, a la Libertad Avanza durante todo este año. Al peronismo también no le fue muy bien, pero me parece que la victoria del 7 de septiembre, con la decisión del gobernador de doblar la elección, y él lo viene diciendo muy bien, le dio un aire nuevo, no solo en la provincia, sino también en todo el país. Y de las mediciones que vos tenés, ¿qué estás viendo de cara a las elecciones de octubre a nivel nacional, ¿no es cierto? Donde la provincia de Buenos Aires siempre tiene una influencia importante por la cantidad de electores, ¿no? Mira, en provincia de Buenos Aires vemos que el escenario está muy similar a como se dio en la elección por ahora. Vemos que en Córdoba a la Libertad Avanza no le está yendo muy bien. Vemos que en Santa Fe... ¿Podría quedar tercero la Libertad Avanza en Córdoba detrás de Schiaretti y Natalia de la Sota? Y mirá, es difícil, pero yo digo que tiene más probabilidad de quedar tercero que primero, en ese sentido. Ajá. Lo que hay que ver es, no porque está más lejos del primero que del segundo. Digo, va a ser difícil que salga tercero, pero en Santa Fe las chances son que salga tercero. También vemos, como decía, en provincia se mantiene igual el resultado. Entonces, haciendo elecciones de tercio, de 30% en los grandes... conglomerados urbanos, claro, urbanos del país, y bueno, es raro que gane una elección, una fuerza que haga el 30% en Córdoba, el 30% en provincia de Buenos Aires, el 15% en Santa Fe. Incluso en la ciudad de Buenos Aires, los números, si bien es cierto, están arriba, la Libertad Avanza con el PRO, no son tan auspiciosos en volumen, ¿no? No, va a estar más cerca del 40% que de ese 50% que habían soñado cuando hicieron la alianza. ¿Qué hay? ¿Otros jugadores en Capital que están absorbiendo votos? López Murphy, Ocaña, Miriam Bregman por izquierda. Sí. Hay dispersión, el peronismo se mantiene en esos 25 puntos que siempre le rindieron, pero sí, ahora hay muchos lugares a donde ir a pescar. Ah, mirá qué interesante. ¿Y ahí qué está pescando? ¿El voto de Juntos por el Cambio, que tiene ciertas dudas con el gobierno de Milei? Sí, claro, voto desencantado del PRO, que no está de acuerdo con esta alianza que hicieron electoral, que a grandes rasgos o claramente, visiblemente se ve que fue un error. Parecería ser un error forzado por parte de Mauricio Macri para poder generar algún tipo de limpieza dentro de su propio espacio, pero bueno, eso el tiempo lo va a dejar más claro. Y estructuralmente, muchos plantean que el voto se ha modificado desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? Que cierta clase... Hace tiempo. Esa clase medias, claro, y medias bajas que habían votado a Milei ya lo han dejado, digamos, ¿no? Se fumaron, sí, eso lo venimos marcando por lo menos desde enero, febrero de este año, donde notamos un gran quiebre ahí en su base electoral, prima, si querés, esa base electoral popular, jóvenes, de clases sociales bajas, conurbano bonaerense, de los grandes conurbanos, que en provincia de Buenos Aires gran parte de la recuperación de votos para el peronismo vino de ahí. Hay que ver qué dinámica se da en octubre, me parece que es lo más interesante para ver respecto a esa dinámica. ¿Se ha convertido en un voto clasista el voto a la Libertad Avanza, o sea, un voto de clases medias altas? Se ha convertido en un voto o en un votante que tiene tres características muy singulares, que la primera es el sesgo ideológico, antiperonista muy marcado, muy claro. La segunda es como decís vos, de niveles socioeconómicos medios altos y altos. Y la tercera de edades, mayores de 50 años.
Por eso te digo que los jóvenes hoy no votan mayoritariamente a Libertad Avanza. Uh-huh. Y los ancianos, los jubilados tampoco, me parece, ¿no? No, los jubilados, sobre todo los que cobran la mínima, no, ya, a ver, es muy difícil ver esa clase o esa grandes cantidades de jubilados votando en favor de la Libertad Avanza, ¿no? Pero bueno, hemos visto muchas veces al pueblo votar a su propio verdugo, así que no nos sorprendería. Digamos. Ahora, deduzco de lo que vos señalás, Santiago Giorgetta, que esta foto con Trump de alguna manera le fideliza el voto propio. No veo que el pueblo de clase media, media baja, sea muy fanático de Trump en la Argentina, ¿no? Sí, o ni siquiera. Yo la verdad no veo que pueda fidelizarle, o sea, que tenga un nicho muy chico que le festeje este acuerdo, eso sí, lo vamos a descartar, pero no deja de ser algo meramente de poner en una situación de debilidad absoluta al gobierno nacional, de ir arrastrado a pedirle por favor a Donald Trump que le dé algunos dólares para poder llegar al proceso electoral, porque si no se hubieran visto hasta casi imposibilitados de llegar, si es de pie o competitivos a un proceso electoral, si el dólar seguía teniendo una escalada como la que veníamos viendo, si la situación económica, bueno, cualquiera igual que vaya a comprar al supermercado, al almacén, a la carnicería, a la panadería, a la lotería, se va a dar cuenta que aumentó todo y los salarios y los sueldos de los argentinos siguen por el piso. Entonces, cada vez fin de mes está más lejos, cada vez el salario rinde menos. Entonces, bueno, veremos cómo esta dinámica de estos 4 o 5 semanas que quedan solamente para octubre dejan parado el gobierno. A ver si claramente los mercados que tienen no son invisibles, no hay una mano invisible, sino hay una mano bien marcada que genera, lo de ayer de los mercados retrocediendo en el riesgo país, retrocediendo en los dólares por un tuit del secretario del Tesoro de Estados Unidos. Me parece que hay que chuparse el dedo para pensar que eso no tiene un componente no solo ideológico sino financiero. Lo dijo muy claro el secretario del Tesoro, que van a financiar al gobierno argentino para que las empresas norteamericanas puedan seguir haciendo los negocios. Claro. Lo que pasa es que el gobierno lo celebra como si esto fuese clave para dar vuelta al resultado de octubre, ¿no? No, es clave para llegar. Es clave para llegar. Están sobreactuando porque si no, con una pérdida de más de $1.000 millones en 48, 72 horas, en estas 5 semanas que quedan, no se hubiese quedado sin reservas el Banco Central. Y claramente, como se terminaba el gobierno. Claro, se terminaba el gobierno. Iba a ser no solo un cepo, sino un corralito, porque ibas a terminar usando los dólares de los ahorristas para seguir financiando la fuga de capitales. Claro, iban a perder hasta el voto propio ya. Bueno, Santiago, como siempre, muy amable de tu parte y muy claro en cuanto a cómo viene el panorama de cara a las elecciones de fin de octubre. Bueno, muchas gracias y seguramente cuando tengamos una encuesta a nivel nacional la estaremos compartiendo para que puedan analizarla y después comparar las predicciones con la realidad efectiva. Muy bien, porque en ese sentido Proyección fue de las que más estuvo cerca, así que hay que ponerlo en claro a la audiencia para que después hagamos la evaluación correspondiente. Un abrazo grande, Santi. Un gran abrazo, que tengan buena suerte. Santiago Giorgetta, de la consultora Proyección, charlando con nosotros de cara a las elecciones de octubre y cuánto cambia o no el escenario político electoral con esta foto de Donald Trump, la foto de la entrega. Veámosla una vez más a la foto de la entrega, ahí la tienen. Esta es la foto del coloniaje, para que los argentinos tengamos claro, ¿no es cierto?, de qué se trata. Patria sí, colonia no. Hay que repudiar esta foto, hay que repudiar este encuentro y hay que repudiar todo lo que está haciendo el gobierno que nos está entregando de manera vil al imperio, de manera vil. Pensar que algunos decían que el patria sí, colonia no había pasado de moda. Bueno, está más vigente que nunca, muchachos. A ver si lo entienden, Más vigente que nunca. Y depende del pueblo argentino
de que no nos convirtamos en una colonia, que ya lo somos, pero que no se profundice ese coloniaje al que está siendo sometido al pueblo argentino. Decía Evo Morales, y siempre lo tengo presente, en América Latina, antes que ser de izquierda o de derechas, lo que hay que ser es antiimperialista, porque es una tierra dominada y sometida al coloniaje por el imperio norteamericano. Una vez que nos libremos de ese imperio, entonces sí podemos empezar a discutir si somos de izquierda, si somos de derecha o qué tipo de políticas hay que aplicar. Políticas como las que aplicaba el peronismo, y por eso el peronismo se mantiene vigente, más que nunca está vigente, a pesar de que muchos lo dieron por muerto, le querían clavar el último clavo al cajón. Bueno, el cajón está abierto y el peronismo está más vivo que nunca, porque permanece no solo en el recuerdo de quienes fueron parte de él, sino en las realizaciones que hoy están vigentes. Ustedes saben que un día como hoy se consagraba el voto femenino en Argentina, las mujeres no votaban, tuvo que venir Perón y tuvo que venir Evita para que en el año 47 implementaran un día como hoy el voto femenino. Lo recordamos. De mi patria. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Muy bien, ahí estaba entonces el discurso de Eva a propósito de la implementación del voto femenino, un día como hoy del año 47. Vamos a charlar con Pedro Salas, que es titular de la Sociedad Rural de Córdoba, a ver qué nos cuenta acerca de estas medidas que ha tomado el gobierno en el día de ayer y qué repercusión han tenido en los chacareros, tanto de la provincia como de todo el país. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo le va? Muy amable de su parte de atendernos. Soy Javier Vicente, aquí desde Radio Caput de Buenos Aires. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, Javier? Un gusto escucharlo como siempre. Lo mismo digo, Pedro, porque usted nos trae de alguna manera la mirada del productor, del hombre que trabaja la tierra, y nos interesa muchísimo saber cómo han tomado esta medida excepcional que ayer dio a conocer el Gobierno Nacional de la quita de retenciones puestas a cero hasta el 31 de octubre. Bueno, justamente dentro de lo que usted está diciendo, primero que el productor de 100, 200, 300, 400 hectáreas no tiene pero un grano ni para darle a los pollos. ¿Viste? Entonces, ese ya vendió todo lo que tiene es reserva mínima, ¿viste? Ya sea para combustible, semillas, algunos otros insumos básicos, pero hay 2 o 3 cuestiones en esta medida de neto corte electoralista, demagógica, de los beneficiados van a ser 4 o 5 grupos exportadores que tienen grano, pero los productores que vayan a ir, todos han recibido la recomendación de sus respectivos consultorías económicas y demás, vayan a comprar dólares. Ajá. Porque se viene una devaluación el 28 de octubre en adelante. Póngale la fecha y el valor que quiera. Claro. Pero esa es la realidad. Ahora, los productores ya le vendieron entonces a las cerealeras, y las que se van a aprovechar de esta baja temporal son las cerealeras.
o le devuelven a los productores esas retenciones que habitualmente le quitan cuando le compran la cosecha? ¿Usted cree en los Reyes Magos? Uno cree en brujas, pero que las hay, ¿vio, Pedro? Si usted conoce algún caso, por favor me avisa, pero va a ser una noticia muy importante. Pero entonces, yo me imagino que ustedes se sienten estafados con esta medida, porque ustedes ya vendieron la cosecha y la vendieron con retenciones, y ahora las cerealeras que se las compraron y que les quitaron las retenciones van a hacer un pingüe negocio. Pero no solamente eso, mi estimado Javier. Suponete vos, pagaste tu contrato de arrendamiento, ¿viste? O sea, el 70%, por lo menos de acá de Córdoba, de las hojas sale en esa condición, y vos te encontrás, ¿viste? Con que resulta que vos alquilaste, ¿no? El 70%, te digo nuevo. Ya vendiste tu cosecha, pero el alquiler se ajusta con este nuevo precio. Ajá. O sea, vas a tener que poner la diferencia de tu bolsillo. Y las renegociaciones que se hagan, ¿con qué criterio lo van a hacer? Claro. Esta gente ha venido a crear más confusión contractual, primero entre los productores, con los arrendatarios, los arrendadores, va a generar conflictos. Por otro lado, con el tema de competitividad, que todo esto no genera un solo puesto de trabajo y está generando realmente más problemas que soluciones. Claro. Y esto nace básicamente porque el gobierno se fumó el blanqueo, 23.000 millones de dólares. Se fumó un fondo monetario con 18.000 millones. Se fumó el tema de lo que fue los bonos, por 100.000 millones de dólares. Entonces, vos sumás 2 cosechas nuevo endeudamiento del Fondo Monetario, 100.000 millones de deuda de bonistas. Y ahora esto, eso voy a decir, van a sumar ahora más deuda allá con Mr. Trump. Viste que obviamente no te da nada gratis, ¿viste? Te va a pedir. Por supuesto. Hay que ver las condiciones que piden y si estos muchachos son capaces y se animan de traerlas, ¿viste? Porque esperemos no tener que andar haciendo recursos para saber de qué se trata, ¿viste? Semejante convenio, ni tampoco hasta dónde nos va a afectar el alcance, ¿no? Claro. Ahora, hoy escuchaba que esta sobreoferta de soja en un momento, o de otros cereales, en un momento donde no es habitual que la haya, porque la mayor parte de la cosecha gruesa ya se vendió, hace bajar el precio a nivel internacional. Sí, posiblemente, pero vos tenés otra más grave consecuencia aún en esta sacada. Los granos de maíz, por ejemplo, son carne. Claro. De pollo, de filo, de tambo, y demás. El principio general de la aplicación de la retención, esto cuando nacieron, no ahora, sino ya desde la Constitución original, incluso están en el libro El Federalista de Hamilton, Jefferson y Jay, de Estados Unidos. O sea, mira, estamos hablando del siglo XVIII. Claro, claro. ¿Qué es lo que pasa? Se cobraba esto para que los alimentos no los pagáramos como al mismo precio de exportación. Ahora con esto, si el kilo de carne, el litro de leche, kilo de queso
o lo que sea de alimentos exportables sale sin retenciones, nos van a cobrar como si lo exportaran. Claro. O sea, vamos a tener inflación en alimentos en los próximos días. Exacto, y ya se está viendo, Pedro. Y por otra parte, ¿ustedes están programando la siembra del próximo año, la cosecha? ¿Y cómo hacen? ¿No saben si va a ser con retenciones, si sin retenciones? Tampoco está muy claro el panorama. Es que hay, a ver, 2 o 3 cuestiones. Primero, cuando el gobierno de Macri estableció que solamente pagaban retención en la soja, ¿viste? Y el resto estaba festejando las fiestas, ¿qué es lo que pasó? Resulta que después, cuando fueron al Fondo Monetario, los que terminaron siendo los fundamentadores, los oradores del acuerdo con el Fondo Monetario, la primera condición fue retenciones. Sí. ¿Por qué? Porque es lo más fácil que tiene el Fondo Monetario para cobrarse los préstamos. Entonces, ¿qué van a hacer? Yo no creo que vayan a sacar las retenciones como deliran algunos, porque están firmadas en el convenio del Fondo Monetario Internacional de Macri del 18. No solamente. Por eso después vinieron esas leyes de ajuste que tuvieron que hacer, justamente cuando se habían fumado 44 mil millones de dólares y encima dejaron al país en default en pesos. Nunca nos olvidemos de eso. Macri dejó el país en default en pesos, no en dólares, porque no había ni uno. Defaulteó la propia deuda que él tomó. Es histórico. Histórico, nunca pasó. Nunca pasó en la historia. Macri lo logró. Hoy día da opiniones, ¿no es cierto? Y establece cuáles son las pautas para que podamos los argentinos estar mejor. Bueno, al margen. ¿Cómo sigue esto? Es la gran expectativa, pero date una idea. Un productor, el año pasado cuando sembró, en diciembre, ponele noviembre, ya un poco dentro de este meses empieza, tenía una retención. En enero otra. En julio otra. Ahora no la tiene. Y el 31 de octubre no sabe qué va a pasar. Exacto. Es la incertidumbre total. Lo peor que le puede pasar a un productor es eso. Por eso te digo, la cosecha tiene 4 modificaciones. El fútbol vos lo jugás con pelota redonda del número 5, el arco mide 2,5 por 7, la cancha 100 por 70. ¿No es cierto? Y trata de no pegarse muy fuerte. Pero resulta que acá están admitiendo la patada en la cabeza. La cancha te la achicaron y el fútbol número 5 se te transformó en una pelotita de tenis. Entonces, viste, con toda esa regla de juego cambiada, viste, medio del partido encima. Entonces vos decís, che, ¿y esta pelotita dónde la tira? Claro, mucha incertidumbre. Bueno, menuda tarea le espera entonces a usted como referente de los productores para saber cómo sigue todo esto. Le agradecemos muchísimo, Pedro Sala, muy amable siempre de su parte, ¿eh? No, gracias a ustedes por llamar y siempre a disposición. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a la audiencia. Ahí estaba Pedro Salas, titular de la Sociedad Rural de Córdoba. Muy claro, ¿no? Muy claro que esta es una medida electoralista, momentánea, para zafar del desastre y que no le sirve nada al productor. Sí a las cerealeras, que se la van a llevar con pala porque encima le compraron la cosecha al productor, le sacaron las retenciones y ahora las venden sin retenciones. Son unos genios, Dreyfus, Cargill, y Milei y Caputo, que les avalan todo esto. Bueno, nos vamos en un día que hemos hecho un muy buen programa, ¿no? Me quedo con lo de Valerdi, atenti, ¿no? ¿Cuál es la búsqueda de verdad de todo esto? La dolarización para dejar a la Argentina definitivamente como una colonia
al servicio de los intereses de Estados Unidos. Por eso cobra más vigencia que nunca aquel viejo lema que algunos consideran de modé y que de modé no tiene nada. Patria o colonia. Que lo sepa nuestro pueblo y que lo sepan también nuestros políticos. No podemos avalar esto. Si es que queremos que la patria siga siendo como tal, ¿no? Patria sí, colonia no. Vergüenza esa foto de hoy. Realmente nos avergüenza como argentinos. Esperemos que a los otros argentinos también les avergüence, ¿eh? Asco da esta foto. Asco de verdad. Vamos a vomitar sobre ella en este preciso momento de despedida y le agradecemos a Martín Loza por su tarea de siempre. La seguimos el jueves. Un abrazo, amigos. Da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío.